Buenos días. Hoy día vamos a ver la insuficiencia cardíaca. Te llega un paciente y tienes que clasificarlo. ¿Qué hace en blanco? ¿Es derecha? ¿Es izquierda? ¿Por temporalidad? ¿Por causa? ¿Por etiopatogenia? ¿Cuál es la mejor forma y rápida de saber con qué clase de insuficiencia cardíaca estamos enfrentándonos? Quédate y aprende a clasificarlo rápidamente. Vamos allá. Buenos días, mi nombre es Alexis Díaz, soy médico internista. Hoy día vamos a conversar sobre la insuficiencia cardíaca y su distinta fisiopatología, etiopatogenia y las clasificaciones propiamente tal. Para empezar a conversar, hay que entender que la insuficiencia cardíaca es un síndrome muy complejo, la verdad, que tiene diferentes modalidades clínicas, distintos componentes fisiopatológicos y de varias etiologías. Ahora, es básicamente la incapacidad de la bomba, transformando el sistema circulatorio y cardíaco en simplemente un sistema de flujos. Hay que entender que el corazón sería la bomba y es una incapacidad de esta de poder proveer al resto del cuerpo de la sangre necesaria para poder oxigenar secundariamente a los órganos necesarios. Ahora, este demanda versus aporte que va a tener principalmente el corazón, lo va a tener una disfunción de dos tipos, fisiopatológicamente hablando. Vamos a tener una disfunción que es retrógrada, el cual en el fondo es porque los ventrículos son incapaces de vencer la sobrecarga de volumen existente hacia adelante propiamente tal, debido a un aumento de la sobrecarga o un obstáculo propiamente tal que lo lleva secundariamente a aumento del tamaño, dilatación de aurículas, insuficiencias valvulares, etc. Por otro lado, tenemos un mecanismo anterógrado y según habla de la disminución del gasto cardíaco por un menor aporte propiamente tal de sangre que llegue para poder bombear el mismo. Hay que entender que el gasto cardíaco es el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca, lo que me hace pensar ya que disminución del volumen, el corazón ya intenta compensarlo con la frecuencia cardíaca como uno de los principales mecanismos, no el único. Vamos a seguir conversando las distintas clasificaciones propiamente tal, que son hartas. Vamos con calma. Haciendo la primera clasificación propiamente tal, podríamos dividirlo en una insuficiencia ventricular izquierda y una insuficiencia ventricular derecha. Esto a grandes rasgos. Veamos un poco respecto a lo que es la insuficiencia ventricular izquierda y cómo es propiamente tal el cuadro clínico. Hay que entender que el paciente va a tener la disnea de esfuerzo, incluso que llega a ser de reposo, puede tener una disnea de decúbito, que es la famosa ortopnea, que podemos objetivar preguntándole al paciente con cuántas almohadas está durmiendo. Y esto, ojo, tiene que ser por costumbre, tiene que tener directa relación con la sensación de ahogo al dormir propiamente tal. Y eso hay que dejarlo bien claro propiamente tal en la historia clínica. Ahora, podemos tener lo que es también la disnea paroxística nocturna, esa sensación de ahogo que lo despierta en la noche e incluso se relata en los libros de semiología como que necesita incluso abrir la ventana al paciente para poder seguir respirando con normalidad. Ahora, ¿puede tener algún otro síntoma? Sí, podría ser, por ejemplo, tos, generalmente no productiva, en el caso más grave, una respiración de Cheyne-Stokes, anorexia, intranquilidad, una agitación psicomotora, podría presentar al paciente insomnio por los mismos cuadros que estamos conversando, fatiga, debilidad muscular, etc. Ahora, vamos a lo que son los signos propiamente tal clínicos que nos va a permitir realizar el diagnóstico. A nivel, tenemos cardíaco y extracardíacos. A nivel cardíaco, podemos encontrar un paciente con taquicardia, podríamos tener un ritmo de galope o una aparición de un tercer ruido propiamente tal. Ahora, podemos tener el desplazamiento del choque de la punta en contexto de una hipertrofia o aumento de tamaño ventricular propiamente tal. Podemos tener distintos tipos de soplos en contextos de las insuficiencias, por ejemplo, mitral que pudiésemos tener de forma secundaria. Y después tenemos los conceptos extracardíacos, los signos extracardíacos, como lo que es la ingurgitación yugular
Hay que entender que esto es más de 4 centímetros sobre el manubrio esternal, que estando el paciente en 45 grados. Esa es la regurgitación yugular que, entre comillas, vale, por así decirlo. Podemos tener después la hepatomegalia, que es principalmente por congestión, una hepatomegalia firme, que es sensible, que puede ser fluctuante. Podemos tener en el fondo edema en otros lugares, como un edema escrotal. Podemos tener una hipertensión portal suprahepática. Podemos tener una citis, que en contexto de un transudado propiamente tal. Una cianosis, en el fondo, que puede ser central o periférica. Esto como signos principalmente de lo que es la insuficiencia ventricular izquierda. Obviamente muchos de estos signos son cuadros ya en casos mucho más severos, pero es importante tenerlos en cuenta para saber con qué estamos conversando y para saber diagnosticarlos. Si nos vamos al otro lado, en la insuficiencia ventricular derecha propiamente tal, vamos a tener distintos tipos de signos físicos, desde los soplos, que puede ser por una dilatación tricuspidia, podemos tener dilatación de la aurícula derecha, una ingurgitación yugular, podemos presentar una hepatomegalia congestiva, podemos tener el edema asimétrico de extremidades inferiores bastante característico y que puede incluso llegar a producir en el fondo de pared abdominal o incluso en la región lumbar. Ahora, hay que entender en el fondo que una no quita la otra y muchas veces los signos clínicos propiamente tal se mezclan, haciendo que no solamente el paciente pueda llegar a tener una insuficiencia ventricular izquierda, sino que también podría llevar a una insuficiencia ventricular derecha, lo que se llama principalmente como un cor pulmonar o corazón pulmonar. Obviamente, esto, la gradualidad propiamente tal que se puedan encontrar todos estos síntomas, va a ser de distintos tipos. Distinto es un cuadro hipertensivo que lleva una dilatación de cámaras de años de evolución a un cuadro de un infarto agudo del miocardio con ruptura de las cuerdas tendidas. Entonces, son totalmente distintos los cuadros y la gradualidad con lo cual se puede encontrar propiamente tal. Una vez que ya tenemos más claro, en el fondo, cuáles son los compromisos más fisiopatológicos, derecha, izquierda o mixto, podríamos empezar a clasificar propiamente tal las insuficiencias cardíacas dependiendo, por ejemplo, el tiempo de evolución o el comienzo propiamente tal. Lo que estamos recién conversando, cuadro agudo versus un cuadro crónico. Un cuadro agudo en contexto de un infarto miocardio, una ruptura de velos, una ruptura de cuerdas, por ejemplo. A nivel crónico, en contexto de hipertensión arterial, valvulopatía, miocardiopatías. Pero sin embargo, también podemos dividir la insuficiencia cardíaca por capacidad funcional, según la clasificación de NIH. Ahora, esta clasificación propiamente tal va del grado 1 al grado 4. Para poder hacerlo más fácil y didáctico para acordarse de cómo entender propiamente tal las distintas capacidades funcionales, el grado 1 es una actividad totalmente normal, donde el paciente puede realizar su vida normal. El grado 4 es el paciente que no se puede vestir por sí solo, que ya en el fondo le cuesta, le genera disnea de reposo, incluso vestirse. Y ahí queda entre el grado 3 y el grado 2 cuáles son las variantes propiamente tal. El grado 2 es una limitación leve a la actividad, donde produce disnea y palpitaciones, y el grado 3 una limitación del esfuerzo importante. Generalmente uno lo divide si el paciente puede o no subir y bajar escaleras. Eso podría ser una limitante mayor propiamente tal, o puede llegar a hacer alguna subida en cuesta. Eso uno habla de limitante versus grado 3 versus grado 2, para intentarlo colocarlo tanto en metros, sabiendo que muchas veces los pacientes pueden tener una opinión un poco más subjetiva en cuanto a las distancias propiamente tal. Bueno, también ya habíamos visto según la clasificación respecto a la cavidad comprometida, si es izquierda, si es derecha, si tiene un compromiso global. Y si las sobrecargas son de presión o de volumen. Ahora, según el tipo de disfunción ventricular, podemos tener propiamente tal dos, donde tenemos una disfunción sistólica con una falla en la bomba propiamente tal de este motor que estaba funcionando, y una falla diastólica, que es una falla de llene ventricular propiamente tal, lo cual es importante para hacer las diferencias entre estos. ¿Ya? Una vez que ya tenemos las clasificaciones de la insuficiencia cardíaca, podemos saber a qué nos estamos enfrentando, cómo poder ayudar al paciente. Si es un problema de llene, si es un problema
de volumen, si es un problema de presión propiamente tal, si es un compromiso izquierdo, si es un compromiso derecho, si es un compromiso agudo, es un compromiso crónico. Pero para todas esas clasificaciones, lo más importante, como siempre les comento, es la historia clínica. Sin una buena historia clínica no van a poder lograr tener nunca una historia clara del paciente con diagnósticos certeros. Por eso es importante ir comentando cada punto de lo que he estado mencionando. Estas clasificaciones no son excluyentes entre sí. De hecho, hay más clasificaciones propiamente tal, dependiendo cómo es la fracción de eyección, si está conservada o está disminuida, dependiendo si tiene recuperabilidad o no, dependiendo si es una etapa A, B, C o D. Entonces, hay distintos tipos de clasificación de la insuficiencia cardíaca, pero como les digo, no son excluyentes entre sí, son complementarias, lo cual permite dar una idea general del paciente propiamente tal. Quédate con nosotros para ver más videos respecto a tus diagnósticos que más te interesan. Deja tus comentarios para tus dudas y nos vemos pronto.